Opinión independiente. Ya está claro. Hoy día se ha iniciado el proceso constituyente, un nuevo proceso constituyente después del resultado del plebiscito del domingo, que dio un abrumador rechazo. Más que rechazo, fue una paliza, digamos, del rechazo el día domingo, por lo tanto, cancelando la propuesta de texto constitucional que se presentó. Ahora, ¿qué es lo importante? El mundo político, porque no solo el gobierno, el mundo político que ha reaccionado rápidamente, Gabriela, para decir que esto va a seguir y que por lo tanto va a haber un proceso para llegar a una nueva constitución, que será sometida obviamente al escrutinio de la ciudadanía. ¿Y por qué se ha apurado? Bueno, porque no hay que recordar que más de un 70% de las personas quiso un proceso constitucional, plebiscito de entrada. Ahora, claro, más de un 60% de las personas consideró que lo que había hecho la convención era algo malo. Claro. Entonces, en esa ecuación se generaba una especie como de vacío de poder que era necesario llenarlo con la promesa que se hizo durante las campañas, tanto por el apruebo como el rechazo. No todas, pero mayoritariamente, de que ganase una u otra opción que esto tenía que continuar. Sí, bueno, y también dentro de la misma propaganda por el rechazo habían varios que se estaban enfocando más que en rechazar como tal el proyecto, era rechazar para reformar. Por eso llama también la atención, llamó la atención el mismo día lunes cuando la oposición iba a restar inicialmente de esta reunión, porque decíamos, ¿cómo es posible si la promesa de ellos era un rechazo para reformar y para crear una que nos guste? Y se están ausentando de estos procesos. Algo que nos estuvo en duda durante todo el día lunes, pero que finalmente ayer se concretó con la reunión con el presidente, y hoy día ya estaban los presidentes de las cámaras, los timoneles de partido y jefes de bancada también reunidos en el Congreso para tratar precisamente este tema. Por lo tanto, ha arrancado el nuevo proceso constitucional. Ha arrancado con esta primera reunión, pero ya está expresada la voluntad del arco de los partidos con representación parlamentaria, eso es muy importante. Lo otro, ha hablado Ana María Uriarte, la nueva ministra secretaria general de la Presidencia, que ha dicho: nosotros como gobierno vamos a acompañar y facilitar el proceso. Ese es el rol del gobierno, acompañar y facilitar. ¿Y por qué dijo? No, porque los contenidos del debate los van a poner los partidos de la coalición. Hay partidos de la coalición que tienen esa tarea. Y por lo tanto, el gobierno, el Ejecutivo, da no un paso al lado, pero un paso hacia atrás para distanciarse del proceso constitucional, porque probablemente ha sacado cuentas, cálculos, de que el involucramiento en el plebiscito total, donde el presidente Gabriel Boric fue casi el jefe de campaña y los ministros, esa es la verdad, ¿no es cierto? No fue tan positivo. El involucramiento fue tan grande que yo creo que esto le ha significado una merma en el capital político muy, muy grande al presidente y al gobierno. Y por eso ahora dicen, no, esto es una segunda etapa, el proceso constituyente tiene que seguir, están nuestros partidos para que hagan la pega en este debate político, pero nosotros como Ejecutivo, no. ¿Por qué? Porque tenemos... Es muy interesante el discurso del presidente Boric ayer, que dice, es muy importante que nos preocupemos por demandas ciudadanas que están sobre la mesa, porque pretender hacer cambios sin estar en sintonía, profundo, reforma, sin estar en sintonía con la ciudadanía, está condenado al fracaso. Y una de las demandas, probablemente más acuciante para el Ejecutivo, es el orden. No solo la seguridad pública entendida como tal, sino también generar espacios de estabilidad de orden. Y lo que hemos visto ayer y hoy, en la capital al menos, es mucho desorden. Orden es lo que falta, por supuesto. Pero bueno, hoy día, lo decíamos, fue la primera reunión. Claramente no hay un acuerdo ni de estas horas que estuvieron hoy, hay algo dicho. Sí. Pero sí hay cosas en las que sí hubo acuerdo. Lo dijo Ana María Uriarte. Hay un acuerdo para una nueva constitución, entre ellos que sea una nueva constitución, que sea paritaria, que eso también están de acuerdo todos los que participaron en la reunión de hoy, y que se realice en un tiempo acotado, que no supere los 6 meses. Y es ahí donde entra otro punto, que es ¿qué va a pasar con esta propuesta de nueva constitución? ¿Va a ser hoja en blanco? ¿Va a haber una propuesta 100% nueva? ¿Vamos a utilizar esta propuesta como hoja de ruta? ¿Vamos a mejorarla? Y esa discusión es la que también se tiene que ir desarrollando, además también de quiénes van a ser los que van a redactarla. Por ejemplo, la Democracia Cristiana propuso que sean solamente 60 personas, no se ha dicho todavía quiénes, pero 60 personas que estén en este proceso. El PS dijo que fueran 100, y hay otros que también dicen, no, que sean 155, igual como fue la vez anterior. Claro, pero y algunos dicen sí, que haya representación de los pueblos originarios, pero que sea proporcional a sus votos, porque
estiman algunos que hubo una sobrerepresentación de los pueblos originarios en la convención. También desde los mismos pueblos originarios criticaban que los elegidos, la representación no era correcta, porque fueron elegidos acá en la región metropolitana. Fueron elegidos a partir de instituciones o de organismos que tenían mucha ligación con los propios partidos políticos. De hecho, digamos una cosa, el padrón electoral, vamos a redondear la cifra, el padrón electoral de la CONADI es 1 millón y para elegir a los convencionales votaron 280.000. O sea, hubo casi 3/4 de votantes de los pueblos originarios que no se expresaron en la convención y por lo tanto ahí hay un problema. Mira, ¿cómo hacer la propuesta? Bueno, eso tendrá que ser definido. Partir elaborando la nueva constitución sobre el texto rechazado a mí me parece bien inviable porque por algo fue rechazado. Sí hay una cosa que yo me voy a remitir de nuevo a lo que dijo el expresidente Ricardo Lagos hace ya 3 meses. ¿Te acuerdas cuando sacó esa famosa declaración? Dijo, bueno, ¿qué pasa si gana la prueba? Pero dijo también, ¿qué pasa si gana el rechazo? Dijo, si gana el rechazo, hay que iniciar un proceso para elaborar una constitución rescatando tales elementos del debate constitucional. Y habló de paridad, medio ambiente. Sí. Está publicado en su declaración. Probablemente eso sea un elemento relevante. Ahora, el concepto de hoja en blanco es bien simbólico, nunca se parte una hoja en blanco, o sea, se redacta todo de nuevo, pero está lleno de insumos que existen, de centros de estudio, bueno, los propios convencionales. Claro, la pregunta es acotar el tiempo porque también se ha dicho que mientras esto esté pendiente, la incertidumbre o algún grado de incertidumbre va a estar. Yo quiero hablar de 2 cosas respecto a esto. Uno, los incidentes registrados ayer y hoy, porque el gobierno, ¿qué ha dicho el gobierno? El gobierno dijo, no pueden haber incidentes. Yo creo que al gobierno le ha pegado muy fuerte en su nivel de aprobación o desaprobación la seguridad pública y el desorden en las calles, la incapacidad de tener una ciudad donde se pueda transitar, por ejemplo en el centro de Santiago. Es peligroso caminar. En medio de estos incidentes, de verdad es peligroso. Entonces, se ha hecho un llamado por parte del ministro Monsalve a los estudiantes, pero digamos una cosa, está bien, los estudiantes puede que sintonicen alguna medida con el gobierno, depongan sus movilizaciones, estén dispuestos a mesas de diálogo a las cuales han sido invitados, pero siempre hay un grupo de irreductibles que se niega a todo aquello. Sí. O sea, hay, digamos, el absurdo. Demanda, por ejemplo, por la infraestructura de los colegios y en estas manifestaciones se destruyen las salas de clase. Absolutamente contradictorio con la demanda, ¿no? Si tú quieres que te mejoren el colegio, no puedes estar destruyendo lo que ya tienen. No destruyéndolo todavía más, asumiendo que esté destruido. Entonces, hay un grupo de irreductibles que este discurso gubernamental no le va a hacer sentido. Y la pregunta es qué va a hacer el gobierno frente a esos grupos. Ahora, un gobierno además cuyas principales figuras crecieron frente a la opinión pública montado en la ola de las movilizaciones estudiantiles. O sea, también hay algo ahí. Entonces, esta es una tarea pendiente que no es menor. ¿Por qué? Yo insisto en esto. El gobierno da una especie de paso atrás, proceso constituyente que lo lleven a cabo, nosotros vamos a ayudar, facilitar, pero son los partidos políticos, incluidos los nuestros, obviamente los que van a incidir, porque hay tarea urgente, como dijo el presidente, seguridad pública, y habló explícitamente del tema económico. Habló de la inflación, el presidente Boric, y hoy día tenemos datos que no son buenos. O sea, lo que ha señalado el Banco Central, que el próximo año va a ser un año con recesión, donde la economía no va a crecer. No, la economía el próximo año va a retroceder, dice el Banco Central, entre un 0,5 y hasta un 1,5%. Y la inflación va a terminar este año en torno al 12%. O sea, en un 12% se van a ver mermados el poder de compra de los ciudadanos. ¿Para qué decir los que ganan menos? Y lo otro también que se ha dicho, como prueba de la inflación, hay el dato que se entregó hoy día, que en julio hubo por efecto de la inflación, el índice de remuneraciones real cayó 3% en 12 meses. O sea, la capacidad de compra, el valor del salario, los salarios disminuyeron en realidad realmente un 3%. Bueno, todo eso sumando pueden generar una situación, claro, no sé si la palabra es complicada para el gobierno, pero compleja, donde va a tener que enfrentar, por un lado, ver cómo al lado suyo vasta procesión del proceso constitucional que va a ser relevante, generando incertidumbre, debate, etcétera, etcétera. Ver cómo su coalición en ese debate constitucional no se atomiza
porque recordemos que una de las críticas que se le hizo a la Convención Constitucional, que parió, digamos, el proyecto que fue rechazado, es que los partidos del oficialismo no fueron capaces de incidir para que se construyera, elaborara una constitución no partisana, que es lo que pidió el presidente Boric. El presidente Boric dijo varias veces: no queremos una constitución partisana. Bueno, no hubo capacidad por parte del Ejecutivo de lograr eso, porque los partidos de la coalición gubernamental no tuvieron capacidad de incidir en la convención, o de incidir lo suficientemente. Entonces, todos esos elementos están, digamos, en el derrotero de los próximos meses. ¿De quién? Bueno, del nuevo equipo económico. A ver si este cambio de gabinete tiene sentido por la derrota, pero también tiene sentido porque hay tareas que tendrán que asumir: seguridad pública, economía, ordenamiento de la coalición, en paralelo, digamos, un debate constitucional que va a ser políticamente muy relevante y por lo tanto agitado. Por eso la misma ministra Camila Vallejo hablaba de este segundo tiempo, porque no solo por el cambio en sí, sino por, como tú decías, son cosas que se tienen que seguir tratando, cosas que en este primer periodo que ya lleva el gobierno estaban viendo que no estaban resultando, tenían ministros que no estaban funcionando bien y estaban siendo bastante criticados en sus cargos. Entonces se necesita este paso, este cambio, este segundo tiempo, como ha sido llamado, para ver si se puede... Que se mejora. Que se mejora, claro, que se puede hacer. Lo que pasa es que es un segundo tiempo que no es solo un cambio de figura. O sea, los problemas no son solo la figura. O sea, ya ha habido, por ejemplo, tensión al interior del gobierno con el Partido Comunista, digamos, por lo que ocurrió no solo con el subsecretario, sino por las declaraciones que se han entregado últimamente. Y porque además el cambio ha significado una mayor presencia y mayor peso político en el Ejecutivo del socialismo democrático, del Partido Socialista en particular y el PPD. Marque mal, la nueva ministra del Interior es Carolina Toá, ¿no? Sí. Y la ministra secretaria general de Presidencia es Ana María Uriarte. Están llamando a... tándem, digamos, que le da que perfila al gobierno de una manera distinta, y eso también, ese ajuste que se tendrá que dar con el tiempo, bueno, es parte de las tareas de este gabinete, que tendrá que ver cómo se afiata, cómo lo logra y cómo logra más que los votantes, los adherentes de esta coalición gubernamental y particularmente los militantes de sus partidos se cuadren todos detrás. Algunos no se cuadran, pero la idea es que y todos empujen el carro al mismo lado. El problema es cómo tú logras mantener esa cohesión si es que en paralelo se abre un espacio de debate donde pueden explicitarse las diferencias que va a ser el proceso constitucional, digamos, sí, que va a estar corriendo en paralelo. Pues Nivaldo, también nos escriben harto al WhatsApp respecto a las manifestaciones de estudiantes. No queda muy claro a la gente que nos está escuchando cuáles son las razones, cuáles son este petitorio, por qué se está manifestando, y muchos que no lo entienden. Yo te decía en un inicio, hay una manifestación convocada para mañana. Vamos a leer este petitorio a ver si nos aclara un poco a ustedes, auditores, a nosotros también, de qué se trata un poco estas nuevas movilizaciones. En primer lugar, están pidiendo condiciones mínimas de salud, mínimas para estudiar, perdón. Salud mental, el menú Junaev, internet, infraestructura y transporte gratuito. Y ahí nos topamos nuevamente con el tema de la infraestructura, para qué solicitan mejoras si también la están destruyendo, y transporte gratuito, como se espera si lo primero que hacen es desmanes en el metro. En segundo lugar, están pidiendo una educación sexual integral, que es necesario, pero son más los apoderados los que se están un poco en contra de eso, pero está dentro del petitorio. El tercer punto es la creación de protocolos eficaces contra la violencia patriarcal. En cuarto lugar, prácticas y herramientas pagadas y aseguradas para liceos técnicos profesionales. 5, fin a la paz y acceso universal a todos los niveles de educación. Y por último, derogación de la ley Aula Segura. Claro, lo que pasa es que, mira, a veces uno tiene la sensación que algunos de estos puntos son casi excusas, digamos, para manifestarse en alguna. Sí. Otra que son peticiones bien minoritarias, es cosa de ver el resultado del plebiscito del día domingo, y lo otro son proyectos de ley, y para eso está el ministerio. A ver, ojo, el ministro de Educación, ha sido reiterativo al señalar que está abierto al diálogo. Lo reiteró, de hecho, Manuel Monsalve hace unos minutos. Ahora, ha dicho, abierto el diálogo, pero no vamos a aceptar la violencia como un instrumento político. También puso ese límite. Pero el ministro de Educación, o sea, desde el primer día ha dicho, las puertas están abiertas, ha tratado de conversar. O sea, digamos, la ausencia de espacio de diálogo no podría ser para nada considerado un argumento, porque sería un falso argumento si es que insisten en aquello.
Información independiente. Opinión independiente.